Muy buena tarde, nosotros somos el grupo número 3 conformado por Óscar Arriola, Maylin Romero, Richard Montenegro y Saraí Hernández. El artículo es características del personal de salud infectado con COVID-19 en un estudio observacional. Como objetivo será identificar los factores ambientales que están involucrados en el brote, determinar si la causalidad múltiple, sexo y edad representan diferencias significativas en el brote y evaluar las medidas preventivas aplicadas en la contención del brote. La transmisión de SARS-CoV-2 es un problema de salud pública que está influenciado por múltiples factores. Se cree que es una zoonosis y tenemos antecedentes de coronavirus en el 2003 y 2012 por un coronavirus que causaba MERS. El uso del material de bioseguridad y el mal uso de él son factores que llegan a que los trabajadores de salud se vean contagiados. En este estudio de las características de los trabajadores de salud que dieron positivo para COVID-19 en el Royal Hospital de Muscat, Omán. Como metodología, se seleccionó un tipo de estudio observacional para reporte de brotes, en el que se identificó a pacientes COVID-19 positivos durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 11 de julio del 2020 en el Royal Hospital, el cual es el de atención terciaria más grande del país. Todos los casos fueron notificados al Departamento de Prevención y Control de Infecciones e investigados por un profesional capacitado del control de infecciones, asimismo aprobados por un comité de investigación del hospital. Posteriormente se generó una base de datos y se realizaron diferentes pruebas estadísticas para comparar casos adquiridos en hospitales y casos adquiridos por la comunidad, en donde se calculó un valor de p-value 0.05 en el que se consideró significativo. Como resultados, en la tabla 1 se presentan las características de los trabajadores de la salud que dieron positivos al SARS-CoV. 2. Durante el periodo de estudio se realizaron 963 pruebas de PCR de transcriptasa inversa para el COVID-19, obteniéndose 204 resultados positivos, lo que arrojó una tasa de positividad de la prueba del 21.2%, de los cuales el porcentaje del personal hospitalario infectado fue del 4.3%, la edad media fue de 36 años, el 35.3% pertenecen al grupo de edad de 36 a 45 años, el 11.8% pertenecen al grupo de edad de 46 a 55 años y el 2.5% pertenecían al grupo de edad mayor a los 55 años. El porcentaje de mujeres infectadas fue del 64% frente al de hombres, que fue del 36%. El 78% de los infectados no presentaban ningún factor de riesgo, el 11.3% presentaba diabetes mellitus y el 7.3% presentaba hipertensión. Según la condición, el 99.5% de los trabajadores de salud requirió atención ambulatoria y el 0.5% hospitalización requerida. Se identificó que no hubo diferencia significativa en relación a la nacionalidad, la edad y la presencia de comorbilidades, ya que se consideró significativo un valor de P menor a 0.05. En la figura 1 se muestra la cronología de los diferentes tipos de adquisición. La adquisición más común de COVID-19 entre los trabajadores de salud fue de la comunidad con un 61%, seguida de la adquisición hospitalaria del 25%. La muestra que en picos de adquisición de la infección fue del 7 al 20 de junio del 2020, después del Festival Musulmán, fiesta del fin de ayuno. Este hospital experimentó un brote debido a que los trabajadores sanitarios y los pacientes estuvieron expuestos a un paciente diagnosticado con COVID-19 que recibió ventilación no invasiva en una sala abierta. En la figura 2 podemos ver el porcentaje de trabajadores sanitarios que presentan síntomas al diagnóstico. La presentación más común en los trabajadores sanitarios afectados fue una infección respiratoria aguda, IRA, con fiebre, en el 44%, seguida de IRA sin fiebre, el 36%, y cefalea con un 15%. Los otros síntomas como diarrea y pérdida del olfato y el gusto presentaron pequeños porcentajes como se muestra aquí en la figura. En la figura 3, el porcentaje de trabajadores sanitarios infectados sobre el total de infectados, se resume el número de las categorías de trabajadores sanitarios que se dieron positivos por COVID-19. La mayoría de los trabajadores sanitarios infectados eran enfermeras con un 38%, seguido por el personal de apoyo y el personal administrativo con un 36%. Incluido el personal de limpieza, ingeniería, lavandería y catering, los médicos y los paramédicos constituyeron cada uno el 13%. En la gestión de riesgos se estableció el uso obligatorio de batas, mascarillas médicas, gafas de protección y guantes. Esto para reducir los riesgos de contagiarse, dado que el 35% de las infecciones adquiridas en el hospital
fueron resultado del contacto con otro colega infectado. Esto particularmente durante los tiempos de descanso, dado que los trabajadores sanitarios no cumplían con el distanciamiento social y el enmascaramiento universal al comer. Como conclusiones, los trabajadores de salud tienen un alto riesgo de adquirir COVID-19 en el lugar de trabajo. Tenemos que los administradores y enfermeras fueron los más contagiados y el bajo cumplimiento de las precauciones de control de infecciones y el incumplimiento del distanciamiento social fueron las principales causas de contagio del personal de salud. Y aquí podemos ver las referencias utilizadas para esta presentación. Gracias por su atención.